Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Mi nombre es Dalia y en el día de hoy estaré compartiendo con cada uno de ustedes cuáles son las obras de la carne y cómo hacer morir esas obras que tanto hacen daño a nuestra vida espiritual y también hacen mucho daño a nuestro cuerpo físico. Te invito a que me acompañes hasta el final porque antes de finalizar el video estaré compartiendo contigo 4 consejos para que puedas matar las obras de la carne. Así que acompáñame porque ya comenzamos. Y comenzamos este video hablándoles acerca de cuáles son las obras de la carne. Y para esto vamos a conocer lo que nos dice la palabra de Dios. Todo lo que les voy a decir aquí es basado en la Biblia, basado en la palabra de Dios. Y usted como oyente puede ir a su Biblia, si la tienes en la mano, perfecto. Si no, no te preocupes, te voy a dejar los versículos en la pantalla para que cuando tengas chance lo busques después y lo puedas también estudiar y meditar en la palabra de Dios. Recuerda que debemos ser oidores y hacedores de la palabra de Cristo. Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 5. Vamos a estar leyendo rápidamente estos versículos para que puedas entender cuáles son las obras de la carne. Y nos dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Estas son. Vamos a identificar cuáles son las obras. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, iras, disensiones, herejías. El versículo 21 nos sigue diciendo: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabes a lo que pertenece las obras de la carne? Las obras de la carne pertenecen al viejo hombre, a la vieja manera de vivir. Así lo dice en el libro de Efesios capítulo 4 y se los voy a estar leyendo rapidito para que veas que existe una conexión entre las obras de la carne y la vieja manera de vivir y el viejo hombre. Y nos dice Efesios 4:22, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Muchas veces muchos cristianos vienen del mundo como con cosas del pasado, ¿verdad? Porque a veces es difícil soltar ese viejo hombre, pero créeme que con la ayuda del Espíritu Santo lo vas a lograr. Esto es algo que el Espíritu Santo es experto y es renovando la vida de la persona. ¿Sabes lo que significa la palabra renovar? Bueno, yo tengo un video en el canal que yo lo hice hace muchos años. Dios mediante quiero hacer otro acerca de cómo ser renovados, para que así también puedas aprender un poco más de esto. El Espíritu Santo es especialista en renovar a la persona completamente, en renovar su espíritu. ¿Sabes lo que significa renovar? Yo ponía un ejemplo en aquel video que se los voy a mostrar ahora rapidito para que ustedes también puedan aprender. Entonces, en ese video les comparto cómo podemos ser renovados en el espíritu. Y quiero que sepas que cuando nosotros venimos del mundo, cuando muchas personas vienen del mundo, ¿cómo vienen? Vienen de esta manera como este papel. Vienen arrugadas por tantas cosas que pasaron, vienen con heridas en sus corazones, vienen con resentimiento, con falta de perdón, vienen con tantas cosas al Señor. ¿Y qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es la manera de renovar, de que Dios usa para renovar? Dios no te va a hacer esto. Dios no hace esto. No. Dios no hace esto, no. Renovar es que Dios te vuelve a tu estado original. Entonces, ¿qué es lo que te quiero enseñar con esto? Que muchas veces muchas personas se sienten avergonzadas por su pasado, por su pecado, pero quiero que sepas, como te dije anteriormente, que el Espíritu Santo es especialista en renovarte, en hacerte una nueva criatura, sin manchas, libre de pecado, libre de contaminación. Así que
Solamente debemos que permitírselo, y nosotros también debemos hacer algo, y es despojarnos de esa vieja naturaleza, despojarnos de ese viejo hombre. Estuvimos leyendo que las obras de la carne son manifiestas, es decir, las obras de la carne son visibles, las puedes ver. Muchas veces nos damos cuenta cuando una persona está actuando en las obras de la carne, cuando vemos su comportamiento. La Biblia también nos habla de los frutos, y es por eso que le puse al título, y los frutos, hacer morir los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchísimas personas, que tienen un entendimiento errado acerca de las obras de la carne. Piensan que las obras de la carne solo es el adulterio, la fornicación, la lascivia, la idolatría y otras cosas. Pero omiten que también los celos, las iras, las borracheras, todo eso está conjunto a las obras de la carne, al viejo hombre. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios, en cuanto a la manera vieja de vivir, esa manera pasada, que hay que hacer, despojarse. Esa vieja manera de vivir está corrompida por los malos deseos, esos malos deseos que incitan al ser humano a pecar. Entonces, cuando tú lees el libro de Gálatas capítulo 5, específicamente estos versículos que habla acerca de estas son las obras de la carne, tú te vas a dar cuenta cuáles son esas obras de la carne. Y aquí te lo dice, todas estas obras de la carne. Te vas a dar cuenta cuando una persona está actuando y cuando una persona está obrando en las obras de la carne. Cuando una persona está en la carne, como muchas veces decimos, es cuando está en homicidios, es cuando está en borracheras, en orgías, y dice cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, de las cuales se les habla a ustedes para que salgan de esa vieja manera de vivir, de ese mundo de pecado. Quizás me vas a decir, sí, Dalia, pero no es muy fácil como tú lo dices. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, como te dije anteriormente, lo vas a lograr. Y te voy a enseñar 4 consejos, como te mencioné en el principio del video, para que tú puedas hacer morir esas obras de la carne. Ya vimos que con la ayuda del Espíritu Santo lo puedes lograr. Y créeme que el 4º consejo que te voy a compartir hoy es el más impactante. Todos son maravillosos, todos estos consejos que te voy a dar. Si los aplicas, va a ser maravilloso lo que va a ocurrir en tu vida. Yo por eso te invito a que entonces escuches, analices y practiques estos 4 consejos que voy a compartir contigo. En la Biblia, la frase las obras de la carne se refiere a acciones o comportamientos que se consideran contrarios a la voluntad de Dios. Ahora, dicho esto, vamos a conocer cómo hacer morir los frutos de la carne o las obras de la carne. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que te voy a dar? Es la renovación espiritual. Implica un cambio interior, una transformación espiritual que conduce a una vida alineada con Dios. Ya vimos lo que significa la palabra renovar, es estar completamente nuevo y permitir que el Espíritu Santo nos renueve. Tienes que permitírselo, tienes que decirle, Espíritu Santo, cámbiame, ayúdame a despojarme de esa vieja manera de vivir, de ese viejo hombre que está viciado. Es un vicio lo que tiene ese viejo hombre, y es arrastrarte de esos pecados que traen muerte y condenación al alma. Vamos a ver entonces el segundo consejo que voy a compartir contigo, es arrepentimiento y perdón. Implica reconocer y arrepentirse de los comportamientos dañinos o pecaminosos. El perdón es fundamental para este proceso. Es tan importante tanto el perdón de Dios como también perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás. Esto va a ser de vital importancia para este proceso de renovación, para este proceso de despojarse del viejo hombre. Y quiero decirte también que esto tiene su tiempo. Es decir, que esta renovación se va a tomar un tiempo, una renovación, un cambio. El Espíritu Santo va a estar trabajando en ti de una manera en que vas a
comportarte como un verdadero hijo o como una verdadera hija de Dios. Recuérdalo, quizás ahora lo estás intentando dejar a un lado esas obras de la carne, porque muchas veces fallamos, muchas veces pecamos, pero el Espíritu Santo va a estar ayudándote a cada día no pecar, a cada día alejarte de las cosas que te contaminan y de las cosas que te arrastran a esos malos deseos de la carne. Vamos a conocer el tercer consejo que tengo para ti, y es la transformación por el Espíritu Santo. Qué maravilloso este punto. Se busca la ayuda del Espíritu Santo para abandonar las obras de la carne, permitiendo que el Espíritu te guíe hacia un comportamiento más justo. Este punto es maravilloso. Y vamos a conocer ahora el punto número 4. La vida en el Espíritu. La muerte a las obras de la carne implica vivir una vida en sintonía con el Espíritu Santo, cultivando frutos espirituales como amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto forma parte del maravilloso fruto del Espíritu Santo que lo vemos en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23. Entonces, ¿cómo vas a hacer morir a las obras de la carne? Esto implica que tiene que ocurrir un cambio de mentalidad y comportamiento, alejándote de las acciones pecaminosas. Y, por supuesto, viviendo una vida en comunión con Dios. Si un cristiano no tiene una relación con Dios diaria, pues entonces va a llegar el momento en que va a ser débil y va a caer en la tentación. Recuerda que dice la Biblia que el enemigo siempre está buscando, como león rugiente, a quien devorar. Y nosotros debemos fortalecernos, así como lo dice la Biblia, fortaleceos en el Señor siempre. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchísimos consejos, como por ejemplo, oren sin cesar, estudien las Escrituras. Hay muchos consejos que la palabra de Dios nos dice para que nosotros seamos fuertes en el Señor y podamos hacer morir las obras de la carne. Déjame saber en los comentarios qué significan para ti los frutos de la carne o las obras de la carne. Y también te invito a que si eres nuevo, te suscribas y apóyanos también con tu like. Esto va a hacer que sigamos creciendo en suscriptores. Esto nos ayudará muchísimo a seguir creando contenido para edificar tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.